Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas aquí conmigo, con Javier Orgaz. Recordad suscribiros al canal, darle a like, distribuir los vídeos, mis vídeos, no los de otro, por todas las redes sociales. Os hacéis Patreon, mecenas y le dais un super thanks porque va a salir un vídeo monísimo de la muerte y vais a reconocer mi trabajo con un super thanks. La mayoría de vosotros. No. Señoras y señores, vamos con la intro. Bueno, Baby Cat, Yves Saint Laurent, edición 125 mililitros. A ver, primeras consideraciones y ya vais viendo la aproximación, que paso ya está hecha. Perteneciente a la colección de las bestias de Yves Saint Laurent, el bestiario, ¿vale? El bestiario de Yves Saint Laurent. Ojo, cuidado con la caja, porque la caja, cuando la tengáis, tiene una posición única de colocación. Por lo menos esta es lo que me pasa a mí. No casa bien ni por los laterales, hay que ponerla bien puesta, porque si no la botella no entra y no te deja cerrar bien con la tapa superior. Mucho ojo también con lo que es la peana, porque es simplemente de presentación y la botella se os puede ir al suelo. Vuelvo a repetir, 125 mililitros de esta versión. No es ninguna versión, Baby Cat. Bueno, forma parte del bestiario de los señores de ISL. Bueno, vamos a ver. Una cosa para entrar ya en lo que es el tema. Hablando del hype, ha sido todo una orquestación marketingiana que les ha salido completísimamente redonda, poniendo súper barata lo que eran los mililitros iniciales más básicos, que creo que eran 50 mililitros, tirados de precio, súper bien, y los superiores también descontados. Salía increíblemente bien de precio. ¿Qué pasa? Que la gente se ha tirado corriendo, ahí como bestias, el bestiario, se han tirado para allá, y los han dejado secos sin suministros. Entonces, ahora mismo se puede comprar en la página web. No sé si estarán los 100, 125 mililitros, los que sean, los que estén. Los pequeños de 50 creo que no están, pero es todo marketing total y absoluto. No creo que después de haber vendido absolutamente todo de esto la vayan a desterrar. ¡Hala, venga! Como tenemos un producto que lo vendemos que te mueres, pues lo cogemos y lo quitamos de medio. No, esto no funciona así. Me temo muy mucho que no. Y menos por la parte de L'Oréal. Bueno, que es quien fabrica. A ver, Dominique Rompion hizo la fragancia el año pasado, en el 2022. Y bueno, tengo que decir que yo la he estado usando, pero vamos, a saco. Ya veis que la tengo pues bastante vapuleada. Yo me la compré el año pasado. No obedece, evidentemente, ya estáis viendo que la tengo, la botella, pues que le estoy rindiendo homenaje, pero bien. La conozco sobradísimamente. A ver, en mi piel me rinde unas 10 horas, pero 10 horas sin necesidad de reaplicar. Pero ojo, cuidado, porque también depende muy mucho del calor que tengáis intermedio y vais a necesitar reaplicar. Es una fragancia que se queda muy amable, yo la entiendo, súper llevadera. Y es que se lo puede poner, vamos, quien haga falta, completísimamente unisex, ¿vale? Es muy avainillada y ahora entraré en el tema de las notas. Con respecto a la caja, ya sabéis que cuidadito con la peana, el tapón, estamos hablando de un tapón que es magnético, con las siglas ISL y poquito más. El vaporizador funciona auténticamente espectacular y el Orgaz se la echa. Pues porque sí, porque para eso le he pagado yo. Y ya está, y no hay más. Bueno, pues vamos con las notas de esta fragancia creada por Rompion el año pasado y que dicen que la van a descatalogar. Mentira. No creo que la descataloguen ni de coña. Vamos a ello. Notas de salida en pimienta negra, pimienta rosa y LMI. Con un corazón de azafrán e incienso de olíbano. Cedro, gamuza y vainilla bourbon en el fondo. Bueno, veamos, estela y proyección, 2 metros de estela, 2 metros de proyección, como de costumbre, que siempre lo estoy diciendo últimamente, pero claro, es que más o menos el estándar, pues, que de lo que estoy presentando es más o menos así, tira para arriba, tira para abajo, durante aproximadamente 1 horita y media, 2 horas con frío, perfectas, que se van retrayendo poco a poco y al final, pues, se quedan perceptibles a pues de unos 50 centímetros, se forma un buen halo alrededor tuyo y la verdad es que vais a recibir un montonazo de halagos a tope.
Em, Momentos especiales donde usarla. Cuando os venga la real gana. Yo, precisamente, mirad lo que os digo. Un novio y una novia con esto no lo veo. Lo veo más como la típica fragancia de invitados, ¿vale? Lo veo una fragancia de invitados. Pero no la veo para que la lleve la vista ni un novio ni una novia, ¿eh? Da igual, aquí yo no pongo en valor el precio que pueda tener la fragancia, ni muchísimo menos. Lo que pongo en valor es la prestancia y el conjunto global que me da. Y entonces yo un novio con esto no lo veo, a una novia tampoco. Tal cual. Pero sin embargo, a los invitados sí que les veo con esto puesto. Sí que les veo con Baby. Con Baby sí que los veo. Pero a los novios no. Bien, vamos a ver. Evoluciones. Pica mucho en nariz en la salida. Pero claro, trampa, trampa, trampa. Porque allá donde podamos pensar que efectivamente, y es porque lleva las notas de pimienta, nos encontramos que ese tipo de picor que nos está produciendo en nariz son aldehídos. Va cargadica de aldehídos y también, aparte de efectivamente de todo lo que sube la pimienta, nos pica mucho en nariz, nos crea una sensación de picor, irritación y además es que te hace hacerte así y tocarte, ¿eh? Yo antes me he tocado, pero es porque se me ha juntado la irritación y porque el bigote me empieza a molestar ya un poco bastante. Sigo con más tema de las notas y es que cuando ya llegamos al tránsito medio, a partir de la tercera hora aproximadamente, es cuando, o quizás un poco antes, tampoco hace falta exagerar, pero sale en lo que es el incienso de olíbano, se ahuma ligeramente, porque además yo también entiendo que Baby Cat es una fragancia moderada. No la encuentro una fragancia ultra mega pesada porque, vuelvo a repetir, se comporta como auténticamente una fragancia de altísima calidad, de muy buen nivel, pero todo medido y controlado, salvo en la salida que te pega un chute muy fuerte y luego efectivamente es que se mantiene en sala. O sea, tú donde entras se te huele, ¿vale? Pero luego efectivamente cuando ya ha pasado cierto tiempo, pues básicamente esa horita y media, 2 horas, pues ya no es nada invasiva, todo lo contrario. Y la verdad que es una fragancia que es encantadora porque se presta mucho al olfato, a que te huelan, a recibir halagos. ¡Uy, qué rico hueles, nene! ¡Uy, qué rico que hueles, nena! En fin, todo este juegueteo de la seducción que se da muy mucho con el mundo del perfume, o no, depende, pero con esta sí que se produce, porque la verdad es que también lo bueno que tiene es que no es una fragancia que esté endulzada ahí a tope, ni muchísimo menos, donde también, pues efectivamente, la nota metálica del azafrán sobresale, pero siempre muy controladica, ¿eh? Ojo, cuidado, sobresale pero controlada. Quiero que se me entienda lo que digo, porque no es que sobresalga y que se note una nota metálica que digas, ¡wow, Dios mío, esto es azafrán, azafrán a tope! No, porque luego también, claro, entramos en que la gamuza está zumbando y además una gamuza cremosa que zumba muchísimo y es una fragancia que se termina ambarando. Es hiper mega ambarada, muy, muy ambarada y que además tiene esas trazas de la perfumería vintage de antaño, de los años 70 y 80, cuando se llegaba a... Estoy hablando de la buena perfumería, no de la perfumería low cost que nos podíamos comprar en cualquier supermercado o tienda del barrio, no, en aquella época. Estoy hablando de alta perfumería de la época, donde también se trabajaban muchísimo esos tonos cremosos, ambarados, y aquí lo tenemos, por supuesto, Rompión rindiendo homenaje también a una época y efectivamente al bestiario de ISL. Lo cierto es que sí que me gustaría reseñar el incienso que va en la nota media, cómo está jugado, porque además hace que emerja y resurja una fragancia que es incluso mucho más masculina de lo que se pudiera pensar, porque el nombre te lleva a unas ideas de una cosa, porque además rinde homenaje también a la costura de Yves Saint Laurent, y luego pues te puedes pensar que es algo, no, pero es muy animálica, tanto en cuanto... Ese juego que hace del incienso junto con la gamuza es auténticamente perfecto. Señoras y señores, que poquitas cosas más. Creo que el incienso está perfecto y además no iba a decir el incienso. Creo que el hype está por encima de las expectativas que mucha gente va a poder encontrar cuando la pruebe. Es un perfumón. Es un perfumón, pero yo creo que este hype obedece sobre todo a un muy buen movimiento por parte de Yves Saint Laurent y de L'Oréal para posicionar Baby Cat dentro de los top ventas de la perfumería para este 2022-2023. O sea que ojito, cuidado, porque no es nada baladí lo que estoy diciendo.
Esto obedece a algo completamente marketingiano a muerte que les ha salido de que requete chupete, porque aquí está el Orgaz también hablando de su Baby Cat, que vuelvo a repetir, yo es que la tenía ya desde el año pasado, 2022, y todavía no la había sacado, pues estaba ahí, digo, pero no le estaba dando tampoco el valor que debía, y estoy perdiendo visualizaciones por no hacerla, digo, venga, voy a hacerla, y así que está, recomendable 100%, así que haceros con vuestra botellica, pero primero probar, porque tiene puntos que son muy especiales y que a lo mejor os pueden chocar a la hora de poder entender la fragancia, porque ese juego que hace con el incienso de olíbano, que además va muy bien jugado también, vuelvo a repetir, con, valga la redundancia, con la gamuza, la vuelven un pelín especial. Señoras y señores, que se ha terminado lo que se daba. Muchísimas gracias a todos por estar aquí. Me despido ya diciendo una cosita muy bonita en alemán, que es Auf Wiedersehen. No, de friki nada. Él es un sabio y además lo está demostrando.